me empezó a pasar algo, sobre todo con algo que ya lo deben haber escuchado, el Congreso Nacional de Infancias Trans, que iba a ser originalmente en Tucumán, pero como el poder político peronista o peroniano, si no le quieren decir peronista, bueno, serán derivados de Perón, no serán peronistas, pero son derivados de Perón, el poder político peroniano o peronista de Tucumán, que sabemos todos que es bastante más conservador que la media del peronismo hoy en día. Incluso en las épocas más duras de la radicalización del kirchnerismo, el peronismo tucumano se mantuvo con bastante conservadurismo, denunciado sobre todo por el trotskismo, el progresismo, el gorilaje blanco. Yo tengo un conocido que, no sé si es un término, no me acuerdo si es un término común, pero que les dice mucho gorilita blanco a los troscos. Son otro tipo de gorila que el tradicional. Bueno, en síntesis, como les decíamos recién, se dio que ayer fue finalmente el 17 de noviembre, hace unos días, para quienes lo vean después, hace unos días se dio el Congreso Nacional de Infancias Trans. Y a partir de ahí empiezan a suscitarse un montón de cosas. ¿Qué sería un Congreso de Infancias Trans? ¿Y qué son las infancias trans? Bueno, parte de el virus mental wokista, el virus mental progre que nos han metido en la sociedad argentina y mundial también. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a puntualizar dónde están los verdaderos enemigos y vamos a ver que no es solamente una sola cosa, un solo frente, sino que hay varios frentes que se han abierto en las sociedades libres y abiertas y que fueron tan libres y tan abiertas que le abrieron la puerta a los peores monstruos. Yo creo y estoy convencido que esto que se vio, que se ve en general de la defensa política, institucional y cultural, porque acá estuvo metida la Universidad Nacional de Córdoba, que reivindicó el Congreso Nacional de Infancias Trans. Córdoba está completamente permeada por la Agenda 2030. Si ustedes quieren darse una idea, simplemente miren lo que le preguntó Schiaretti a Milei en 2023, le preguntó si iba a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, de la Agenda 2030 y demás. Y sabemos que Córdoba está, hablando mal y pronto, pijeada completamente por la Agenda 2030. Bueno, es una realidad. Yarlora es parte de eso, todos ellos son parte de ello. Entonces ahí hay que empezar a puntualizar, hay que empezar a ver cómo parar la locura woke, la locura progre, porque ataca sobre todo a las distintas instituciones, a los distintos fuertes que tenía Occidente para generar justamente el mundo libre. ¿Por qué a veces pensamos que el mundo no es libre? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, cuando empezó lo de Rusia y Ucrania, todos decían hay que defender el mundo libre. Y yo, ok, pero ¿cuál es el mundo libre? El mundo libre es el de las pandemias y las cuarentenas y los encierros, las violaciones de derechos humanos constantes, el de los campos de concentración en Australia, en China. Bueno, China justamente no sería el mundo libre, supuestamente para otra gente. Para alguna gente va fluctuando, es a veces no, bueno. En Formosa, acá nomás, justo que hablaban de Formosa, teníamos campos de concentración por la dictadura del COVID, la dictadura del Río de la Plata, como decía en su momento Carlos Maslatón, y veíamos cómo la gente entregaba a mansalva su libertad por una dosis de seguridad, por una dosis de sentirse un poquito más a salvo, le daba a los políticos, a los burócratas no elegidos, peor aún, a burócratas no elegidos, el poder de decidir sobre sus vidas y sobre las vidas de todos los que lo rodeaban. ¿Ese es el mundo libre? Pregunta. Digo, me parece que hay mucho para hacer para volver a recuperar el mundo libre que en algún momento supo ser Occidente. Cuando en su momento el presidente Javier Milei también fue a Davos y dijo que todo en este sistema, este maldito sistema está mal, básicamente les dijo, y les escupió en la cara y les dijo muchas más verdades de las que le adjudicaron a Greta Thunberg, y por eso le vaciaron los salones en la ONU, en Davos. Por eso no están tan interesados por mucho de lo que tiene para dar en la afronta discursiva dialéctica del presidente Javier Milei y los que pensamos en muchas cosas como él. Así que miremos lo que es el mundo realmente, el mundo en el que estamos inmiscuidos en este momento. Como decía, estamos enfrente de un progresismo cultural que cada vez tiene
muchísimo menos de progreso que el día anterior. Es una locura woke. Estamos hablando de por ejemplo, de un progresismo alarmista climático que podemos ver representado en Greta Thunberg, en Bill Gates, en compañías. Podemos ver también el progresismo demente, el virus woke, en el odio al hombre y al blanco que promueven tanto el feminismo como el antirracismo prostituido de estos tiempos. Lo podemos ver también, esta locura woke, en la ideología de género, a partir de esto que hablábamos recién de las infancias trans, pero también incluso ir más allá, al hecho de la autopercepción en sí. Yo creo que ahí podemos encontrar algo de lo que ha podrido realmente las mentes de generaciones. No podría hablar solamente de una generación, tendría que hablar de generaciones de chicos que han tenido la mente podrida, sobre todo mucho más en el primer mundo que en el tercer mundo. Fíjate cómo zafamos, por no estar tan desarrollados y poder preocuparnos de tantas pelotudeces, zafamos a veces de que la agenda se ponga más peligrosa que en otros países, pero no somos inmunes, porque nos ha tocado de cerca, nos ha tocado con el aborto, nos ha tocado con la ley de identidad de género, nos ha tocado con tantas, pero tantas cosas. Y ahora tenemos cada vez más descarada la defensa de las infancias trans. ¿Qué son las infancias trans? Bueno, primero lo que siempre se dice, las infancias trans no son nada más que como Papá Noel, son los padres. Base de conceptualización. ¿Por qué? Porque no se puede pretender que un niño que puede decir que explora la plasticidad, se la pasan hablando todos los pedagogos, los psicólogos, los terapeutas, se quieren hacer los padres que New Age, que escuchan a todas las ciencias y demás, y no escuchan cuando las pedagogías hablaban siempre de los niños y su plasticidad, su neuroplasticidad, justamente, hablando en términos más científicos. Digo, de la capacidad que tienen los niños de poder explorarse a sí mismos. ¿Por qué tiene que venir un adulto a inculcarle que está en el cuerpo equivocado? Ahí está la prostitución de la ESI, de la educación sexual integral, por ejemplo, de la violación, del abuso de los niños que se hace constantemente en las escuelas de nuestro país, incluso en algunas que se supone que inculcan en valores católicos, que inculcan en valores cristianos, y que aún así terminan permeando por H o por B, por presiones del gobierno o por decisión propia de los gobiernos, de los ministerios de educación, de las direcciones generales de escuelas públicas y privadas. Bueno, todos terminan permeando, aceptando esta ideología tan dañina en la sociedad. Y yo quiero que empecemos a pensar en el fin del woke. Yo quiero que lo empecemos a pensar porque yo estoy convencido que estamos en un tiempo en el que eso está pasando. Pero me gustaría repasar algunas de las locuras más fuertes, como las que mencionamos recién, y tratar de esbozar un camino para que, bueno, empecemos a dar cuenta del error. Entonces, con tantas cosas están intentando atacar a la identidad de Occidente, la identidad cristiana, la identidad romana de Occidente, las herencias culturales de Roma, de Grecia, de distintos países del mundo que han formado el pensamiento occidente y que han logrado lo imposible en su momento. Que incluso el mundo occidental era mucho más amplio que el que conocemos hoy en día, cuando Oriente tenía una población descomunal, 90 y pico % de población de muchos de los países que hoy son mayoría descomunal musulmana, islamista radical en algunos casos, eran cristianos, eran católicos, y fueron cada vez, a lo largo de la historia, un pueblo muy castigado, un pueblo muy perseguido, un pueblo muy azotado. Y después hablan de las cruzadas. Cuando uno habla a veces capaz como desde afuera, el que escucha dice, bueno, pero a fin de cuentas, el que escucha desde afuera y que está en desacuerdo con estas ideas puede decir, bueno, pero a fin de cuentas, ¿vos qué sabés? Yo te puedo decir que sé muy de cerca de todo lo que estoy hablando del woke, puedo saber bastante porque en algún momento, con lo menos o con lo mucho,
creo que tengo que hacer un poco de mea culpa en que yo fui partícipe del woke. Yo compré muchos de los relatos dogmáticos, ideológicos del woke. Nunca compré el socialismo comunista. No se me puede acusar en ningún momento de mi vida, diría, literalmente. Lo máximo y más peligroso que fui fue radical. Y por familia, encima. Pero más allá de eso, yo tengo que hacer una culpa y decir, y para eso, para ejemplificar en las distintas aristas nefastas de esta ideología, en muchos casos asesina, en los mejores casos que pudre las mentes de generaciones enteras de seres humanos. En algún momento yo pensé que el transgenerismo no hacía daño a nadie, que era parte de la libertad de los seres humanos y nada más. También pensé que el aborto era un mal menor para que las mujeres vivas, sintientes, con esa mágica palabra con la que deshumanizan a la vida humana, para que ellas puedan seguir viviendo, bla, 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 bla. Aparte, a mí me agarró encima un poco antes de que aparezca la ola feminista, pues yo, siempre interesado en temáticas políticas, un día me encuentro un libro que decía aborto legal, seguro y gratuito, o aborto legal y seguro, no, gratuito no decía, no era la consigna completa después de la campaña. Y era de un obstetra. Entonces yo dije, a ver, qué interesante, voy a leer esta perspectiva, voy a ver qué es lo que tiene para decir. Yo pasé una parte más conserva, después una parte hiperprogre y después volví, pero ya sintetizando, digamos, las bases en lo que uno tiene que vivir en la vida, básicamente. Bueno, entonces, y para ir siguiendo, digamos, un poquito, también pensé en su momento que el veganismo salvaría al mundo del colapso climático, algo por el estilo. Pero bueno, así en todas estas temáticas tuve señales de alarma y yo creo que muchos de los que están del otro lado, si es que pasaron por lo mismo o si es que están todavía desde el otro lugar, las tienen. Hay señales de alarma siempre. Por ejemplo, caso trans, la señal de alarma más grande, la red flag más grande, como dicen hoy en día, es claramente las infancias trans. ¿Cómo se te puede ocurrir que podés hormonizar como pollo a un pibe que no puede decidir si tatuarse, si tomar alcohol, si coger? Ninguna de esas cosas debería ser, ¿eh? Porque la agenda de la gente que quiere que cada vez el niño se ocupe de decidir esas cosas, en vez de que sean sus padres, porque son los responsables legales y morales sobre el niño, bueno, ahí es donde uno tiene que poner el ojo. ¿Por qué esta agenda avanza cada vez más en hacer que los niños se adulticen? Tiene que ver con otras cosas que vamos a tratar acá. Hubieron señales de alarma. Hay que ver la industria del aborto en el mundo, como decíamos recién. También esa es otra de las grandes señales de alarma que para mí empezó a tener la temática del aborto. Y ese es el lugar de alerta donde uno en algún momento ve lo que no quisiera hacer jamás. Y después empezás desglosando y te das cuenta de que todo fue perdido, fue al pedo. Todo lo woke se destina a la nada, porque su ideología en el fondo es la nada. Su ideología en el fondo, la ideología del progresismo, del wokeismo, del marxismo cultural, es que los seres humanos pierdan su esencia, pierdan su alma. El wokeismo, el progresismo, en todas sus áreas es completamente constructivista. Plantea que el ser humano se construye, no es esencialista, no plantea la esencia, las bases esenciales. Por eso no cree en los derechos naturales tampoco del ser humano. Por eso plantea una maraña de derechos positivos, entre comillas positivos. Fíjate cómo la neolengua fue colonizando el lenguaje, derecho positivo, afirmación de género. Una locura por donde se la vea, decirle afirmación de género a la negación de la realidad. Entonces me gustaría puntualizar en estos ejes y, bueno, quizás hacer mi aporte desde una persona que no tuvo una adolescencia zurda en lo económico, pero sí progre en lo cultural. En principio, tenemos algunas imágenes para ilustrarlo. Tenemos el ambientalismo.
Un ambientalismo que ya lo hemos tratado un par de veces en este canal y en este programa, ni que te cuento, con nuestro propagandista de Occidente, con la señora He-Man, con la señora Greta Thunberg, ahí la tenemos, con Alexandria Ocasio-Cortez, con el Green New Deal, el nuevo pacto para luchar contra el cambio climático que planteaba la ultracomunista AOC de Estados Unidos, los jóvenes por el clima que utilizan esta bandera de la humanidad, seguramente se deben comunicar en esperanto también, los jóvenes por el clima de Argentina, que viven sus vidas como pichones de la embajada británica, solamente encargados de atentar contra nuestra soberanía. Empecemos a pensar sobre cómo atentan contra nuestra nación estas personas. Un ambientalismo pedorro que tiene muy poco de defensa real del medio ambiente y más de una defensa de las cajas de algunos políticos que quieren currar con todo esto. Recordemos, ahora aparece Cabandier como un adalido del peronismo, lo quieren llevar a los medios para supuestamente reivindicar el peronismo, pero era el ministro de Medio Ambiente. Todas estas personas que ven ahora circulando el peronismo, todos, Culfas, Álvarez Agís, ojo con ese, de los más peligrosos. Cabandier, todos estos personajes neocámpora que se ven ahora empezaron con el currito de la Agenda 2030 y dijeron, bueno, dejamos el kirchnerismo, dejamos currar con esto y nos vamos a meter con, como hizo Lula. Lula dejó el socialismo del siglo XXI en parte, para abrazar más fuertemente a Emmanuel Macron y a la agenda entre ellas esta agenda ambientalista, que ahora son los paladines del medio ambiente en Brasil, supuestamente, cuando bajo el mandato de Lula se han quemado tantas hectáreas de los bosques del Amazonas, que después vienen a llorar con Bolsonaro. Esa hipocresía progre de todos los días. Un poquito de lagrimitas de zurdo. Entonces, ¿qué tenemos con este ambientalismo? Un subdesarrollo para países subdesarrollados. Profundizar en el subdesarrollo. Una pérdida de la capacidad de respuesta crítica, como la pérdida de centrales nucleares que ha tenido Alemania, por ejemplo, que después, ante la guerra entre Rusia y Ucrania, le ha jugado una muy mala pasada. Y se empieza a perder la lógica, digamos, de querer que estemos en un medio ambiente sano, para complacer a una locura ambientalista que muy poco tiene de verdadero ecologismo y sí tiene también, aparte de, como decía, de engrosar cajas de políticos, de querer favorecer a los negocios de algunos multimillonarios, como es el caso de Bill Gates, que, y pasando a la siguiente temática, invierten muchísimo en esto que van a ver a continuación, en la comida del futuro, es como le dicen hoy en día. También fui víctima de esto, les debo decir. También fui víctima de esto. Te los puedo atar a los dos temas. Yo fui vegano por mucho tiempo, dejé de serlo a principios de este año, gracias a Dios y la Virgen. Y bueno, justamente me permeó la campaña, no diría de estos esperpentos acá, humanos de Anonymous, Vegan, no sé cómo mierda se llaman. Yo nunca me metí en el lado militante de estas causas, igual debo decir, en la mayoría de los casos, o en el 99% no estuve en el lado militante de estas cosas, salvo quizás alguna vez compartir alguna historia, alguna cosa de esta causa, por ejemplo el veganismo. Me entró un poco los animales, la empatía, que no sé qué, y que, resulta que la ganadería puede llegar a destruir el planeta. No puede ser, no sé qué. Y después empecé a ver de dónde venían muchas de esas investigaciones truchadas, con muchos científicos que pagan, que son pagados por muchos de estos lobbies que quieren hacerte comer cada vez comida más ultraprocesada, a fin de cuentas. No quieren que comas comida sana, no quieren que comas comida que complete tu organismo. Y a fin de cuentas un psicopateo barato en el que, bueno, mucha gente, como digo, fue mi caso también, increíblemente, a ver qué dice Verpastén, Greta ya se convirtió en el caro pardíaco internacional. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y ahí se pudo ver, digamos, de alguna manera, estas cosas, hamburguesas
ultraprocesadas, con 20.000 condimentos, con 20.000 aditivos, diciendo que son más sanas, que son más naturales que la carne común, que la carne de una vaca bien alimentada, que por más amor que uno pueda tener por los animales, en realidad son animales, están para servir al ser humano, están para servirnos, no hay que maltratar, no hay que generar un destrato inhumano. Más allá de que no sean humanos, el inhumano es el que ejerce una acción que es impropia del humano, que tiene empatía, que tiene corazón. Pero sí hay que comer. Hay que comer, hay que industrializar, hay que desarrollarse. Este es un lobby muy peligroso también en el mundo, que todavía tiene bastante cabida. Y el siguiente también que podemos ver, el feminismo. El feminismo, que lo vamos a pasar en un 2x3 porque tenemos una imagen no apta para todo público. Quizás, Mijael, no sé si nos podés encontrar otra imagen apta para todo público. No promete nada. Pero esta cosa que veíamos, la iglesia, la única iglesia que ilumina, es la que arde, nos decían las feministas, las femibolches, las hembristas, las feminazis. Yo soy más escéptico de decirles feminazis, igual, dentro de todo. Me gusta más el de femibolches, porque lo de feminazis les quita lo que realmente son en el fondo. Son socialistas, son comunistas, son resentidas, sociales, son envidiosas, son profundamente supremacistas. Y yo no estoy hablando, como siempre decimos acá, no estoy hablando del feminismo que existió para darle el voto a la mujer, que existió para reivindicar la igualdad ante la ley. No, el feminismo de la igualdad ante la ley es aliado de los que queremos un occidente con todas las de la ley. Pero esto no es un feminismo que quiere la igualdad ante la ley, este es un feminismo supremacista. Un feminismo que lo único que ha logrado es fomentar el odio y la división entre hombres y mujeres, que lo único que ha promovido son políticas de discriminación, cuan lo menos, y de persecución, cuan lo mucho. Lo hemos visto con el nefasto e inmundo INADI, el Ministerio de las Mujeres, lo hemos visto con las listas negras y con la seguidilla de persecuciones a personas que se le oponían a su doctrina de odio en la sociedad. Que lo único que han sabido promover es la violencia, el caos. Eso no es el feminismo. Eso no es el feminismo que busca por la integración. Es el feminismo revanchista, es el feminismo que es hembrista, que dice, no, a mí no me dieron estas cosas, entonces yo ahora voy a tomar mi partido. Como también lo hacen, y lo vamos a ver más adelante, un sector antirracista que mira estas concepciones de una manera profundamente violenta, y hoy en día no es un racismo al revés, no existe el racismo al revés, existe el racismo. Y después vos podés ver el racismo que uno tradicionalmente considera de blancos y negros, y el racismo también de negros y blancos, y hay racismos de todas las etnias. Te puedo asegurar que en China son también bastante supremacistas a veces con la raza asiática. Así que me parece que, y en la historia de la humanidad se han visto distintos tipos de creencias de superioridad en base a la etnia, al color de piel. Y a continuación un tema más profundo, que es el aborto. Una agenda profundamente asesina. Profundamente asesina y profundamente... Todo lo que dije, si el wokismo es una agenda asesina y que pudre las cabezas, esta hace las dos. Esta hace las dos. Genera personas desquiciadas que dicen, sí, yo me hice 5 abortos, ¿y qué? Sí, soy re feliz, me seguiré haciendo abortos y me ligaré las trompas y no sé qué. Listo, andá, no te reproduzcas más, flaca, dale. Podrite, porque son personas podridas de la cabeza. Pero ahora, lo que sí se ha visto, yo en su momento, como decía antes con lo del libro, yo en su momento dije, bueno, creo que esto es puede ser una solución, no lo comparto, pero es una solución quizás para que no estén estas muertas del aborto clandestino y no sé qué y no sé cuánto. Pero la realidad es que en todo eso siempre estuvo la pereza intelectual
de la sociedad y de la política de buscar soluciones reales, de acompañar a los embarazos no deseados, a las madres que, bueno, no han tenido la educación sexual que necesitaban, fomentar la educación sexual, la educación científica, pero no esto que hoy en día se ve en el mundo de utilizar al aborto como una medida, como una barrera protectora contra el embarazo, como si el embarazo aparte fuera el fin del mundo para una persona, para una mujer. E incluso llegué a cuestionarme un montón de cosas, incluso llegué a cuestionarme y plantearme en los casos más extremos, que uno siempre dice, bueno, uno podría llegar a entender hasta ahí. Yo creo que el aborto daña siempre más que lo que puede curar. No es una cura el aborto. No sana a nadie el aborto. Una persona que es abusada no va a estar mejor porque aborte a esa criatura. Esa criatura no tiene nada que ver, no tiene la culpa de lo que le haya pasado a la otra persona. En vez de fortalecer la ayuda psicológica, en vez de fortalecer las penas para los violadores, en vez de fortalecer todas las penas para los que atacan, violentan a mujeres, buscamos la solución de matar al que nada tiene que ver con lo que otros han hecho de él. ¿Qué tiene que ver una criatura? Conjunto de células, menos que humano. Discursos que recuerdan a la narrativa esclavista, a la narrativa de las distintas personas a lo largo de la humanidad, a la narrativa nazi, a la narrativa de distintas personas y grupos a lo largo de la historia de la humanidad que han intentado suprimir y desvalorizar el derecho a la vida. Y cuando uno empieza a desvalorizar el derecho a la vida, es una pendiente resbaladiza. Lo haces con el más indefenso, lo vas a hacer después con la eutanasia, con la muerte de tus padres, de tus abuelos, de quien sea. Porque no vas a buscar, ya no te importa que haya una posibilidad de que la otra persona viva. Ya no valoramos la vida. Ya no importa la vida. La vida vale la pena ser vivida. Y vale la pena intentar todos los esfuerzos para salvar a una persona, de lo que sea, porque hoy en día también se utiliza la eutanasia, por ejemplo, para matar a chicos que tienen depresión en el mundo. Empiezan primero con lo de tus abuelitos y que vos les vas a decidir cómo se tienen que morir, como si fueran un perrito. Mi abuelo no es un perro. Primer punto. Y segundo punto, no creo en que sea la solución la muerte para nada. No es la solución para los problemas de la vida. Los problemas de la vida tienen problemas más grandes. Y si alguien está pensando en que esa es la solución, esa persona tiene que buscar ayuda. Ayuda profesional, ayuda del conjunto de la sociedad. Estamos perdiendo la noción de integración de nuestra sociedad. El mayor valor de la sociedad, de tener una sociedad, de construir una sociedad, es integrar. Ese valor, esa palabra mágica, pero que es tan difícil de construir, se está perdiendo, se está diluyendo. Empieza a aparecer esta pelotudez de la inclusión. La inclusión no integra, la inclusión segrega, la inclusión discrimina, la inclusión divide, la inclusión violenta. La inclusión es enemiga del progreso social. Por eso digo que también este progresismo inútil de la humanidad en este momento no tiene nada que ver con lo que ha sido el progresismo, digamos, en algún momento del mundo. El progreso es, por ejemplo, el desarrollo económico, el crecimiento económico. Y muchos de los progresistas del mundo quieren más regulaciones y quieren más violaciones contra los derechos naturales. Entonces, ¿dónde están parados realmente los valores de la humanidad? Y otros de los problemas que podemos ver también, el hedonismo sexual, la hipersexualización. Acá lo grafiqué un poquito con esta Sick Sex de Argentina y con Miley Cyrus en el video de We Can't Stop y con la Bonnie Blue, la que quería que la violen a mansalva un montón de personas. Básicamente hablaba de un zoológico
no sé cómo era bien el término que utilizó, una cosa muy, muy sádica en la que quería que ella estar atada y que utilicen su cuerpo un montón de hombres, que se ufanó de que cogió con como 1000 personas en un día, una cosa así. Bueno, una persona muy podrida, en todo sentido, ya directamente también físico. Pero no tiene que ver solamente, acá estoy hablando de promotores, la promoción, digamos, a través de las artes, la promoción a través de la música, a través del espectáculo, a través del OnlyFans, de una cultura que cada vez hipersexualiza más a los seres humanos, que hace que niños sean adictos a la pornografía, que hace que niños se empiecen a hablar o cuestionarse su sexualidad antes de tiempo, que empiecen a explorarse sexualmente cuando deberían estar jugando, disfrutando su inocencia, disfrutando de ser niños. Eso es uno de los más grandes males que estamos viendo en la humanidad en este momento. Y podría seguir hablando, pero quiero seguir avanzando con estas temáticas. El antirracismo trucho New Age que tenemos también por aquí, con el señor, el asesino de los Boer, el que quiere matar a los colonos, a los ex colonos blancos de Sudáfrica, que ha tergiversado totalmente el mensaje antirracista de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica para convertirlo en un nuevo apartheid nacido del anterior. Una lógica de revanchismo, de venganza, de odio. El Black Lives Matter, que tanto ha destruido la sociedad norteamericana. Yo me acuerdo de los videos en 2020, cuando quemaban vivo a un indigente con su colchón en distintas ciudades, iban quemando todo por doquier, por todos lados. No les importaba nada, solo les importaba sembrar una retórica de narrativa de odio hacia el blanco por ser blanco. Y todo encima por un drogadicto que había choreado a otras personas, que había sido un criminal, que lo habían dejado libre varias veces. Y la gente tiene que tolerar esas cosas. Una cosa de locos. Obvio. La policía puede ser brutal, la policía puede también tener comportamientos racistas, y creo que los tiene en Estados Unidos, sobre todo es un país que tiene una problemática racista que ahora se acentúa porque ahora es de los dos lados. Ahora es más profunda, se profundiza más porque tiene el aval institucional de un montón de organizaciones. Black Lives Matter, la nueva religión que ha intentado instaurar los Estados Unidos para colonizar las mentes de las personas blancas para que sientan culpa por lo que hicieron sus antepasados hace 500 años, o por gente que ni siquiera ellos tienen relación directa, porque capaz son blancos pero son de otro país, y yo qué tengo que ver con lo que hizo el tipo que te secuestró, que te tuvo de esclavo a tu tío abuelo, tatarabuelo, y vos me estás haciendo a mí humillarme, arrodillarme, ponerme esposas, ponerme a llorar. Toda esa cosa desquiciada que se ha vivido también en la pandemia, el punto más álgido del wokismo, el punto más álgido de la ideología globalista, que lo único que quiere es dividir y desintegrar más al ser humano. Y nosotros en este programa justamente lo que queremos es fomentar la integración de las clases sociales, la integración de las etnias, la integración de las personas de diferentes orientaciones sexuales y credos, la paz. Un mundo libre, un mundo pro-occidente como lo hemos tenido por mucho tiempo. Todas estas ideologías que estoy mencionando son enemigas de ese mundo libre. Y por último llegamos al transexualismo, la ideología de género. Las infancias trans o infancias drag en el mundo, estas aberraciones que las hacen marchar al lado de tipos en pelotas, de tipos con barba, en pelotas, con todos sus pelos, sus genitales a flor de piel. Tipos que no tienen problema en ponerse a hacerse una felatio en el medio de las avenidas circundantes al Congreso, a la Plaza de los Dos Congresos. Se los digo porque yo lo viví, porque en algún momento alguna persona muy especial en sus pensamientos me dijo, ¿por qué no vas a una marcha y lo comprobás? Discúlpame. Yo, mirá, mi historia, yo soy bisexual. Ya lo hemos hablado varias veces en este programa. Soy bisexual, pero nunca me terminó de llamar las marchas. En algún momento quise y nunca pude, siempre prioricé otro tipo de cosas.
Nunca prioricé esas marchas. Y las únicas veces que fui, me encontré con las cosas más turbias y perversas. Obviamente también había gente buena, probablemente en esas marchas. Pero creo que se han pasado 20.000 pueblos en la forma en la que ya no celebran la diversidad, no celebran el orgullo de ser quien son en libertad, sino que están celebrando, ya no sé, el poder andar un día en pelotas en la calle sin que nadie les diga nada. Una degeneración constante en la que ya la gente que vive en esos lugares no tiene derecho a vivir donde están. En síntesis, y para ir cerrando con todo esto, nos propusieron soluciones que parecían mágicas para todos estos temas, pero todos estos temas, todos estos problemas que nos planteó el marxismo cultural no hicieron nada más que incrementar. Desde que apareció el feminismo hubieron más muertes por violencia machista, como le dicen, como la tipifican. Desde que apareció el movimiento LGBT hay más crímenes de odio en algunos casos. ¿Eso es a lo que queremos ir? Yo creo que hay que empezar a pensar el día después del woke, que es para lo que trajimos esta editorial. Yo creo que hay que pasar de la deconstrucción de los marxistas que querían que tiremos todo abajo a la reconstrucción de la sociedad post-woke. En un punto uno podría empezar a pensar en torno a estas distintas temáticas. Ambientalismo, ¿se puede conciliar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo industrial capitalista? Sí, se puede. Pero hay que correr la ideología con la que quieren que los países pobres sigan siendo más pobres. Veganismo. ¿Se puede fomentar una agricultura y ganadería sostenible con el medio ambiente y también prácticas éticas para ver que no se haga tanto maltrato animal? También hablando del veganismo en lo amplio, digamos, o sea, en cuanto a lo que es el maltrato animal en carreras callejeras, en un montón de cosas que son completamente innecesarias, digamos. Se puede repensar incluso los zoológicos, los circos, como había en su momento. Sí se puede repensar para no generar esas torturas, realmente torturas. Pero también hay que empezar a ver cómo en el fondo la ganadería y la agricultura que el campo practica ya hoy en día puede respetar los ciclos de la tierra, ya lo hace. Por eso esos colapsos que todo el tiempo anuncian que van a venir dentro de no sé cuánto tiempo, nunca llegan. Jamás llegan. En cuanto al feminismo, yo creo que tenemos que empezar a reconciliar al hombre y a la mujer en la búsqueda de la justicia por las víctimas, no silenciar nunca más a las personas víctimas de violencia doméstica. El caso Cecilia Cherdowski, por ejemplo, no solo unió a toda una provincia, sino a todo un país. El clan de Locena, Capitanich, estos socialistas, peronistas, kirchneristas, que lo único que han hecho es hacerle daño a esa provincia y que por último, como último clavo en su cajón, se llevaron esta tragedia de esta chica a la que uno del clan de ellos, de su clan criminal, de los clanes criminales, de familias criminales de la Argentina, decidió descuartizar, asesinar, torturar. Pero el colectivo Ni Una Menos de hoy en día, el histórico, porque es el que se formó desde ese principio, jamás estuvo en ese reclamo. Como no estuvo ante muchas de las tantas mujeres que necesitaban ayuda pero que no respondían a sus intereses políticos, como no estuvieron para defender a las víctimas de Alperovich o de Espinosa, por ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que la narrativa es también un problema. Basta de odio, basta de división de género. El aborto, bueno, yo creo que hay una cuestión bastante sencilla. El aborto es un mal para todos los países en los que está. El aborto hay que derogarlo en su totalidad. Le hizo demasiado daño a la mujer y a las sociedades en las que se ha impartido. Está generando un genocidio, de los genocidios más grandes que han habido en la historia de la humanidad.
es inmoral. Y está favoreciendo políticas antinatalistas de personas que lo único que quieren es que hayan menos seres humanos o menos personas occidentales con la idiosincrasia occidental, porque quieren que vengan otros a reemplazarlos en sus países. Pero ahí también hay otra parte. Los que estamos del otro lado nos tenemos que poner las pilas, porque hay muchos que hablan mucho de esto, pero después no quieren formar una familia. ¿Dónde están los hijos de muchas de las personas que hablan sobre que hay que repoblar el mundo, sobre hay que ir contra el antinatalismo? Yo los quiero ver teniendo hijos. Porque al final parece que están teniendo la misma concepción que el mismo feminismo tenía. De me voy a hacer la realización personal y no podemos nunca tener en algún momento un hijo. O el hijo es que, no sé, parece una maldición que no lo tienen, no sé. Y ni hablar los que ni siquiera se han casado o se casan o no se quieren casar, o la gente que le tiene miedo al compromiso en la actualidad. Eso también es un problema. Por más de que se pinten de aliados, son un problema para ellos mismos y para el resto. Tienen que empezar a pensar en que lo que están haciendo, tienen que empezar a cambiar el mindset. Antes la gente se la jugaba, se casaba, se comprometía, soñaba con construir una familia, un proyecto. Bien, yo no tuve la suerte otras veces quizás en mi historia sexoafectiva de tener una persona como la que tengo en este momento al lado. Pero yo siempre que encaré una relación, siempre la encaré pensando, con esta persona voy a construir algo. Quizás me encontré con gente más inmadura o con menos capacidad de poder construir algo. Está bien, cada uno hace su camino. Pero es la mentalidad con la que vos iniciás un vínculo, con la que vos pensás al amor, la que hace que vos no solo seas alguien realizado, porque yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es casarse, es tener hijos, es formar una familia. Es la más importante. Lo más importante en la vida es construir una familia. Entonces se trata también de esa mentalidad. El hedonismo sexual, bueno, ya sabemos, hay que empezar a cortar con todo esto. Hay que promover, no te digo una vida de castidad, porque me parece que la actualidad es bastante difícil, pero sí un respeto por el acto sexual. No de esta adicción al sexo, a que todo el tiempo tiene que haber una connotación. ¿Viste? Cuando el mundo del sexo era tabú y la gente era más recatada, más ordenada, más pudorosa con esas cosas. Y ahora todo el mundo habla así, y me agarró acá, y me sacudió acá, y me revolvió para acá. ¿Y qué me importa tu vida? ¿Qué me importa cómo te meten la poronga y cómo te la sacan, pelotudo? Dios mío, tanto que hablaban recién de Martín Sirio. Bueno, qué sé yo, otra parte del problema. Antirracismo trucho New Age, que lo estuvimos tocando hace un ratito también. Yo creo que hay que volver a la integración entre etnias en el crisol de razas. Hoy los crisoles están destruidos por completo. Porque, ¿qué era el crisol de razas? El crisol de razas era una sociedad que se constituyó a sí misma con influencias de distintos otros pueblos y comunidades, que podían seguir guardando alguna parte de sus tradiciones y costumbres, pero que no era su identidad. Su identidad era la identidad global, lo mancomunado. Se perdió el sentido de la mancomunidad, se perdió el sentido de la comunidad organizada, término que muchos peronistas han utilizado, sí, pero término que es un término de la humanidad. Las sociedades complejas que hemos llegado a consagrar, las sociedades que queremos conseguir, son sociedades en las que hay una comunidad que se organiza. Después, ese término lo pueden prostituir o lo pueden utilizar para otras cosas, otras personas, pero ustedes saben de lo que estamos hablando. Y entonces este antirracismo trucho New Age que mencionábamos recién, entonces volver a la integración, volver al crisol de razas, al crisol de etnias, estos crisoles que han sido destruidos por completo, porque en los países crisol de razas se requiere de poco a poco empiezan a destruir la identidad colectiva, lo que mencionábamos recién, que superaba en su momento esta identidad colectiva las diferencias de distintas comunidades. Acá todavía no pudieron tanto. Han querido meter en algún momento elementos de empezar a hablar de un afroargentinismo y no sé cuántas pelotudeces más.
No han podido tanto. No han podido tanto. Vemos lo que pasa con la RAM y los mapuches y la embajada británica. Acá no somos boludos, acá no comemos vidrio. Pero empiezan de a poco. Y el punto más importante, yo creo, porque es una cuestión bastante fuerte, creo, que es el transexualismo, la ideología de género. Al transexualismo, a la ideología de género, hay que atacarla de raíz. No puede seguir existiendo en la faz de la Tierra algo que niega a los seres humanos en su realidad, algo que persigue a las personas que no compran el dogma, que no compran la doctrina secular de esta nueva religión oficial del globalismo, del progresismo. Hay que cerrar todas las clínicas de hormonización del Estado. El gobernador Kicillof, que aumentó tremenda cantidad, la cantidad de centros de hormonización en la provincia de Buenos Aires. Hay que cerrar todos los programas del Estado para transicionar a adolescentes. Hay que prohibir legalmente todo tipo de tratamiento social, hormonal o de intervenciones quirúrgicas contra menores, porque constituyen en este momento de la humanidad las nuevas terapias de conversión homosexual. Hay un grupo que está queriendo convertir a chicos que probablemente son autistas, son homosexuales. Lo digo porque muchas de las estadísticas hablan de eso. Muchos son homosexuales, muchos son autistas, muchos son las dos, y no los dejan explorar su vida y les inculcan una ideología que los va a destruir por dentro y que está destruyendo a mucha gente por dentro. Y hay que empezar a considerar una realidad básica, que hay solamente dos sexos, dos géneros, y el resto son intervenciones, invenciones que todo el mundo está libre de tener, pero que no puede forzar a la sociedad entera a revalidar. La locura de la autopercepción y de la reafirmación de género lo único que hizo es hacer que personas con verdaderos problemas no pudieran trabajar sus heridas y sanarlas. Y lo digo porque lo sé, porque les dijeron que todo iba a estar bien en ellos. Lo he vivido en carne propia con conocidos, que iba a estar todo bien en ellos y que deberían seguir esos procedimientos que los iba a hacer sentir bien, los iba a afirmar en su género real, el autopercibido, el de su cabeza. Y la vasta realidad en el mundo es que han arruinado generaciones enteras. Si quieren seguir arruinando más vidas, como lo venían haciendo, bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. El DNI en este momento ya no refleja la realidad. El DNI debería reflejar el sexo y no se puede estar cambiando las partidas de nacimiento de esta manera. Que de repente cuando nació es lo que se autopercibe. Encima, incluso dentro de la propia concepción es una locura lo que tenemos como ley de identidad de género en este momento. Para aquellos que quieren realizar una transición estética, senos, zonas íntimas, hormonas, cirugías faciales y demás, primero que esperen a la mayoría de edad. Después van a necesitar contar con varios chequeos psicológicos previos que avalen la necesidad o no de estos tratamientos para determinados casos. Reforzar las redes de contención y de acompañamiento para que estas personas puedan amarse a sí mismas. Probar otras terapias alternativas a la doctrina oficial de la Gestapo, LGBTQIQWERTY más Toilette, que puede posibilitar reafirmar realmente a la persona en su realidad, como se hace con las personas que tienen trastornos alimenticios, donde no queremos acomodar nuestra realidad a ellos, sino que puedan trabajar sus traumas y puedan ir sanándolos, y sé de gente que los ha podido ir trabajando, y a nadie se lo acusa de anorexicofóbico, bulimicofóbico, por afirmar la realidad. Y el que dice eso, dice, esta persona probablemente o negocia con la bulimia y la anorexia, o es una persona que está mal de la cabeza también. La dismorfia corporal y la disforia de género deben ser tratadas con el respeto que merecen. Pero esta ley de identidad de género que nos ha legado el kirchnerismo, que nos ha legado el progresismo y el wokismo, no ha hecho nada más que arruinar vidas. Y para ir cerrando, también otro tema de los más interesantes, la homosexualidad. Yo creo que ahí también es otro tema que hay que favorecer, la integración, volver a la concepción del cuidado también de la persona. No es que porque sos homosexual entonces tenés que vivir una vida de promiscuidad, de cuánta joda loca y que todo está bien, porque después te puedes empastillar y drogarte con caramelitos que son la PrEP y que ahora están llorando que no se los van a pagar papi o mami Estado. Déjense de joder. Empiecen a cuidar realmente sus cuerpos, como templos que son. Lo que pasa es que cuando vos no considerás que tu cuerpo es un templo de Dios, ¿cómo se te puede pedir que vos lo cuides?
que no te drogues, que no te metas cuanta pelotudez en la cabeza se te ocurre, que no te encuentres con todas las personas habidas y por haber. Bueno, después me parece que no están en duda para nada la igualdad de derechos. A ver, yo personalmente drogaría el nombre matrimonio no solo del igualitario, sino del trámite civil de unión. Y lo digo siendo una persona que se va a tener un matrimonio dentro de poco porque legalmente todavía sigue llamándose así. Pero para mí se debería llamar unión civil en todos los casos civiles. O sea, para parejas hetero y parejas homosexuales. O sea, no. El matrimonio es una institución de la Iglesia Católica, punto. Todo lo demás son uniones cósmicas, uniones civiles y demás. Matrimonio es una institución cristiana. Y se acabó. Hay heterosexuales, hay homosexuales, hay bisexuales, y las 20 trillones de identidades son una necesidad patológica de clasificar todo innecesariamente. La base es simplemente que hay dos géneros, que hay posibilidad de que te guste uno o el otro, o que te gusten los dos. Punto. Ya está. Se terminó la historia, como dirían por ahí. En síntesis, lo que propongo para el día después del woke es que volvamos a las bases. Y como tenemos en la imagen siguiente, Dios, patria y familia. Dios en el medio y en el centro de todo, patria y familia, como corolarios y como fortaleza de lo que puede sacar a Occidente del berenjenal en el que nos metió el progresismo hasta ahora.